Ante la persistente desaceleración en Chile, el gobierno presentó este miércoles a la Comisión Asesora Presidencial de Productividad. Reconocidos expertos académicos del sector privado y también que trabajaron en el sector público se reunirán de manera periódica para proponer medidas para este importante pilar de toda economía. Queremos saber cómo trabajará este grupo y por eso nos acompañará una de sus integrantes, Rosana Costa, también exdirectora de presupuestos. Rosana, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Hola, saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Rosana, le propongo que un poco aplanemos la cancha para saber cuando estamos hablando de productividad. ¿Cómo la podemos definir? Partiendo porque la teoría económica dice que en toda economía hay tres factores: capital, trabajo y también productividad. ¿Qué es lo que tenemos que entender por ese concepto? En general, lo que nosotros trabajamos, entendemos por productividad es cómo utilizamos de la mejor manera posible la combinación del capital, del trabajo y de las tecnologías para obtener el máximo rendimiento, la máxima cantidad de producción de la forma en que lo estamos combinando todos ellos. Eso es lo que entendemos por productividad y lo llamamos productividad total de factores. La famosa PTF. La famosa PTF que aparece en todas partes. Cómo utilizamos de la mejor manera esta combinación de los factores que tenemos con la mejor selección de las tecnologías y logramos que combinen bien y logremos producir lo máximo con todos ellos. ¿Tiene que ver con eficiencia? ¿Tiene que ver con conocimientos de los trabajadores, por ejemplo, para utilizar bien la maquinaria que está disponible en una empresa, para utilizar bien un software? ¿Tiene mucho que ver con lo cualitativo también de lo que hay en la economía? Tiene que ver con lo cualitativo que hay en la economía, con la combinación cualitativa de los factores. Primero medimos el trabajo, le asignamos variables que midan cualitativamente dentro de lo posible también cómo estamos usando el trabajo, le llamamos productividad del trabajo. Medimos también el capital y tratamos de que la productividad del capital la incorporemos en la medición, pero después también tenemos este tercer factor que dice cualitativamente cómo combinamos de la mejor manera estos dos factores y usamos las mejores tecnologías para lograr la mejor combinación de ellos y maximizar lo que queremos, que es la producción del país. De hecho, para el PIB de un país se suman esos tres factores y se van desagregando para ver cómo está cada uno en particular. Así es, exactamente. Rosana, quisiera presentarte y también a las personas que están viendo en sus casas cómo ha sido la productividad del país en los últimos años, medido por dos instituciones, CLAPES, UC, y también por la Universidad Adolfo Ibáñez, para que entendamos lo que muchos llaman estancamiento de la productividad en Chile. Desde el año 2011, CLAPES UC señaló que la productividad avanzó 0,2%, mientras que la Adolfo Ibáñez vio una contracción de 4 décimas. Al año siguiente, ambos ven avances, CLAPES UC de 1,1 punto y la Adolfo Ibáñez bastante más optimista, por así decirlo, 2,5%. 2013 ya empezamos nuevamente con una desaceleración de la productividad, si la podemos denominar así, mientras que en el año 2014 solamente tenemos el indicador de CLAPES UC que ve una contracción de 9 décimas. Son distintos números para un mismo fenómeno, Rosana, de un estancamiento de la productividad en Chile hace ya algunos años. Son distintas medidas del mismo número, efectivamente. Yo, como te explicaba recién, cuando lo medimos como un factor residual. Primero medimos cuánto aporta el trabajo a la producción, cuánto aporta el capital, y la diferencia es lo que estamos llamando productividad total de factores. No tenemos una medida cuantitativa exacta, sino que lo medimos residualmente. Y por ello que según cómo tú combinas las mediciones te dan resultados puntuales año a año distintos. Cualquiera sea la medición, cuando tú ves series largas, lo que se observa es una declinación de la productividad en el último tiempo. ¿Por qué se da esto? Y esto se da porque tú necesitas permanentemente estar introduciéndole reformas a la economía que te mejoren la productividad. Los países tienden a converger en su crecimiento y para evitar esa convergencia tienes que ir aplicando saltos cualitativos, eliminando lomos de toro que van quedando y que te van impidiendo que trabajen fluidamente los factores, que llamamos lomos de toro. Cuando estamos implementando un proyecto de inversión, de pronto hay alguna regulación que está de más o que está de menos y que encarece innecesariamente llevar a cabo un proyecto. Cuando estamos produciendo un determinado sector, o nos falta capacitación, o nos faltan instrumentos, o algo se nos quedó rezagado y no está fluyendo en la economía como se debe, y eso nos frena el potencial máximo de crecimiento. Si lo introducimos, si generamos cambios, si ponemos fluidez en el mercado laboral, si ponemos fluidez en el mercado de capitales, si permitimos que la gente se desarrolle y potencie dentro de un marco razonable, vamos a lograr que la productividad de la combinación de factores
sea óptima. Quisiera centrarme un poco más en este punto, las calificaciones, las capacidades de los trabajadores de nuestro país a distintos niveles, dentro de distintas escalas jerárquicas, dentro de una empresa, también ha sido un factor para este estancamiento de la productividad. Lo que pasa es que la calificación que tú necesitas también evoluciona y tú tienes que ir siempre capacitando y calificando. Y nuestro sistema de capacitación en Chile yo creo que necesita un salto cuántico también. Los programas de capacitación están, por otra parte, disociados de lo que es la parte educacional, técnica, profesional. Es una disociación que uno también tendría que mirar un poco. No se entiende que están disasociados unos con otros. Al final tenemos que preparar un mundo educacional con miras a la producción también, tanto a nivel técnico como a nivel profesional. Y eso también tiene relación. Tú tienes que ir adaptando en qué estás capacitando a dónde está necesitándolo el sistema productivo. Y si la información no fluye, tenemos que mirar qué es lo que está pasando ahí. ¿De dónde tiene que venir la información? Porque uno puede pensar, a ver, ¿dónde está el sector productivo? En el sector privado. También en el sector estatal, pero predominantemente en el sector privado. Desde allí tendrían que venir las alertas, decir, ¿saben qué? Tenemos que apretar en este sector. Falta un poco también desregularizar quizás por acá, porque aquí es donde tenemos los mayores tropezones, usted llamaba bache de toro, para poder seguir avanzando. Desde ahí deberían venir las principales señales para ustedes que van a formar una comisión, proponer al gobierno distintas medidas para avanzar en productividad. En general la principal señal, las luces rojas que prende la economía son los precios. Cuando tú tienes un aumento vertiginoso de precios porque ahí hay un sector donde está haciendo falta, donde hay mayor escasez de factores y tú estás diciendo estoy atrayendo gente y necesito gente acá. A veces esos precios están distorsionados por exceso de regulación y por lo tanto esas señales no fluyen y hay que estar atento de que eso suceda. Por eso que a veces tú tienes que tener garantía de que tú tienes en la economía competencia y que tienes esas señales de precio que te están indicando. Otras veces la información no fluye, se producen distorsiones en información, también hay que estar atento. Uno debería tener sistemas educacionales con mucha información, decirle a todos los estudiantes, mira cuáles son tus remuneraciones para adelante, mira cuáles son tus perspectivas en cada una de las opciones de estudios que tú tienes, de manera que todas estas decisiones que son no de tan corto plazo, que son inversiones de más largo plazo, se tomen con la mayor calidad de información posible. Usted habla de los estudiantes, ¿podría ser también que hay que mejorar en cuanto a que si bien uno tiene que estudiar lo que quiera, lo que tiene un poco dentro del espíritu, también es importante saber en qué uno se puede desempeñar de mejor manera de acuerdo a nuestras propias capacidades innatas? Quizás falta también un redireccionamiento en ese sentido. Bueno, es difícil para un alumno que sale de la enseñanza media descubrir cuáles son sus habilidades y a veces hay prueba y error, ¿no es cierto? Pero también es importante que no solamente le digamos todas las carreras que hay, sino que y esa información existe, pero que se acostumbre a mirar, mira, estos son las señales de precio, me están diciendo que estas profesiones pagan más, estas preparaciones técnicas pagan más, por algo aquí se está generando más gente, aquí menos. Esa información también debiera conversarse y formar parte de la toma de decisión. Hay decisiones que se toman con menos información de la que está disponible y a veces podemos presentarla de forma más fácil para que quienes quieran tomar esas decisiones las tengan también. Son decisiones difíciles. Rosana, ustedes como comisión empiezan a trabajar desde este viernes. Se lo pregunto personalmente. Si le preguntan, Rosana, ¿dónde debiera estar, a su juicio, el factor? ¿Dónde hay que picar el diente principalmente para mejorar la productividad? Porque esto no va a ser algo a corto plazo. No significa que ustedes como comisión digan, esta medida hay que implementar y a los 2 meses vamos a tener I+C más alto. Esto es a largo plazo, un crecimiento alto y sustentable en el tiempo. Mira, esta comisión tiene, en mi opinión, así como está diseñada, la gracia de ser independiente y de ser eminentemente técnica. Por lo tanto, a mí me parece que hoy día debiéramos preguntarle a la comisión una serie de cambios institucionales que estamos haciendo, mercado laboral y otros, y preguntarle cuáles son desde el punto de vista técnico los beneficios y costos de las decisiones que estamos tomando también. Yo creo que la comisión debiera servir para eso y debiera ser consultada respecto a qué potencial efecto puede tener, por ejemplo, sobre la productividad. Y es un poco el espíritu que tienen estas comisiones afuera del país también. Después se tomarán las decisiones combinándola con otros elementos que tú quieras tomar como juicio, pero también es un aporte que una comisión independiente haga evaluaciones de esta naturaleza también, porque todo esto repercute en lo que es la productividad
de un factor y del total de factores de la economía y de su crecimiento potencial. Y sobre todo que va a ser permanente, no es que ustedes vayan a entregar una propuesta y listo, chao, para la casa No, cada una. aquí... Hay otras comisiones de ese estilo. Y quisiera preguntarle a Rosana, si a usted le preguntan, ¿dónde hay que apretar? Lo primero que hay que hacer. Yo creo que hay que mirar el mercado laboral. Yo creo que debiera la Comisión pronunciarse sobre lo que pasa en el mercado laboral y lo que se está haciendo y de qué manera contribuye o no las decisiones que estamos tomando. Yo creo que hay que mirar el proceso de inversiones. Yo creo que debiéramos tener un sistema donde fluya más y no exista esta judicialización que se está produciendo. Y esos son dos ámbitos bien importantes por donde yo partiría. Ahora, ¿cuándo? Obviamente esto no tiene un esquema de trabajo que tenga que tener un resultado de acá a 6 meses, lo conversábamos recién, pero ¿cuándo ya si se hace bien el trabajo de esta comisión, cuándo uno podría empezar a ver resultados? Porque al final todo se mide por los resultados. ¿Con qué horizonte de tiempo tenemos que ver entonces esta comisión para ver un poco el fruto que tenga el trabajo? Mira, yo creo que al principio tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar y qué tipo de temas y cómo vamos a elegir los temas que vamos a abordar. La primera lectura es que aquí hay una relevancia en el crecimiento de mediano plazo y eso es importante. Y en la medida que surjan los primeros trabajos, ver si efectivamente la Comisión tiene alguna injerencia en las decisiones que se toman o no. O sea, eso es como lo primero. Tiene que formar peso dentro de la toma de decisiones general de políticas públicas del país y ver si lo logra o no lo logra. Quiero que dentro de lo más posible que las conclusiones de esta comisión se plasmen en indicaciones, en proyectos de ley, en normas. O por lo menos que tengamos la capacidad suficiente como comisión de poner el debate y de desafiar que en esas áreas exista algún debate público y un trabajo posterior. Exactamente, porque eso es lo importante de tener una comisión de expertos y también independiente, que no esté sesgada políticamente como un poco como argumento para no tomar las consideraciones y las medidas que se propongan. Rosana Costa, desde ya le deseamos mucho éxito entonces a usted y a la comisión, lógicamente, porque si tienen éxito ustedes, va a tener éxito Chile en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.